Jason, Hugo, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo Sí. bien, todo bien. Yo estoy muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, vamos a hacerte una pequeña entrevista, ¿vale? Como miembro que eres y exmisionero que fuiste. Ok, Vale. sí, está bien. Pues empezamos. Me gustaría antes que te presentaras un poco ante la cámara, diciendo un poco quién eres, qué edad tienes, un poco introduciéndote a ti mismo. Pues bueno, yo me llamo Jason Estrada, tengo 26 años, soy de Honduras y me mudé a España con 10 años. Mis padres y mis hermanos viven con nosotros, somos una familia bastante grande, somos 5 hermanos. He hecho secundaria, bachillerato y ahora de camino a la universidad, así que bien. Muy bien, qué bueno. ¿Desde cuándo eres miembro? Pues mira, es una historia bastante larga, pero voy a intentar resumirlo Sí, tómate tu tiempo. lo más posible. Yo soy miembro desde los 10 años. Normalmente en nuestra religión, los niños que nacen dentro del Evangelio, o sea, dentro de la iglesia, suelen bautizarse a la edad de los 8 años. La razón por la que yo tardé esos 2 años más fue porque mis padres, como he dicho, yo me mudé con 10 años a España. Entonces durante ese tiempo yo viví con mi abuela. Mi abuela no era practicante de la iglesia, sino que era católica. Entonces solía ir a otras congregaciones. Sin embargo, nunca tomé esa decisión de dar el paso de formar parte de una religión. Simplemente me gustaba ir, pasar tiempo con los otros niños, jugar y aprender de Dios, ¿no? Que era lo más importante para mí. Una vez yo me mudé con 10 años, vine a la iglesia nuevamente porque recordaba que asistía con mis padres cuando era pequeñito. Y bueno, mi madre me habló de los misioneros, recibí las lecciones que se reciben de algunos temas importantes, básicos, que cualquier niño puede entender. Pues con el tiempo fui recibiendo esas lecciones y tomé la decisión de bautizarme por mí mismo. Así que sí, son como unos 16 años que oficialmente soy miembro de la iglesia. Wow, 16 años. Muy bien. Bien, ahora sí entrando en la parte de misión. ¿Podrías decir cuál fue la misión en la que estuviste y exactamente en qué ciudades estuviste? Pues yo serví en Misión España-Madrid. Abarcaba la mitad de España, desde Madrid, Extremadura, Castilla y León, Andalucía y las Islas Canarias. Entonces yo empecé mi misión en Cáceres, en Extremadura. Después de estar en Cáceres por 4 meses y medio aproximadamente, me fui a Guadalajara, que está en Castilla y La Mancha. Allí estuve 3 meses. Luego me mandaron a Cádiz, donde cumplí 1 año como misionero. Y después de Cádiz fui a Sevilla, estuve otros 3 meses. De Sevilla me fui a Fuerteventura y Lanzarote, que serví allí por otros 3 meses. Y después volví a Madrid, y en Madrid estuve en la zona de Vallecas y para terminar en la zona de Carabanchel. Bueno, vaya viajecito, ¿eh? Sí, sí. Wow. Bueno, teniendo en cuenta de que con la pandemia hubo una reducción de misioneros porque la mayoría, ¿sabes?, son extranjeros, entonces cada vez éramos menos porque muchos iban volviendo a casa al terminar su periodo de servicio de los 2 años o el año y medio para las chicas. Entonces, con esa reducción teníamos que cubrir más ciudades. Entonces yo estuve a la vez sirviendo en varias ciudades, pero digamos que mi área oficial son las que te he dicho ahora. Pero también estuve en Málaga, por ejemplo, he estado en Badajoz, estuve en Córdoba, estuve también en Algeciras, como áreas secundarias, digámoslo así. Entonces he conocido un poquito más también. Wow. Aparte. Es curioso que menciones lo de la pandemia porque ¿qué años serviste tú? Yo serví del 20 al 22. 20 al 22. Sí. Vaya añitos, ¿eh? Para Sí. servir una misión. Sí, justo en plena pandemia. Recibí mi llamamiento y durante la pandemia pues salí al campo misional. Entonces no pudiste hacer el CCM, que para quien no lo sepa es el Centro de Capacitación Misional. Exacto. Yo no pude hacer el convencional, que suele ser en un edificio. Sueles ir, coger tus cosas, marchas y ya empiezas a tener ese contacto misional junto a otros jóvenes que al igual que tú se están preparando pues para poder ir y servir como misioneros. Yo tuve que hacerlo en casa, así que lo hicimos mediante Zoom, la
típica aplicación de pandemia. Bueno, pero como era en España, no tuviste que aprender otro idioma, sino No, que exacto. otras cosas. Sí, normalmente cuando ya hablas el idioma de la misión son 3 semanas. Y en el caso de tener que aprender un idioma nuevo, depende la diferencia de idioma. Por ejemplo, para los que tienen que aprender español, porque son de habla inglesa, son 6 semanas. Pero, por ejemplo, si yo me hubiera tocado ir a Rusia, por ejemplo, o a China, hubieran sido 12 semanas de aprendizaje para mejorar el idioma. ¿Qué fue lo que te inspiró? O si hubo un momento en el que dijiste, estás para servir una misión. ¿O ya lo tenías claro desde hace ya tiempo? ¿O cómo? Pues la vida da muchas vueltas. Por un tiempo lo tenía claro, por otro tiempo no tan claro. Mis prioridades iban variando con los estudios, que si irme a la universidad directamente, que si hacer un ciclo superior, entre muchas cuestiones familiares, pues la misión poco a poco fue ocupando una prioridad inferior. Pero hubo un momento en mi vida en el que no sabía lo que quería hacer. Y recordé muchas de las cosas que mis padres me fueron enseñando y cosas que yo he ido aprendiendo todo este tiempo como miembro de la iglesia, y es que al poner a Dios en primer lugar, pues lo demás suele acomodarse, ¿no? Entonces oré, ¿no? Como es algo típico para los cristianos, esa comunicación con Dios. Así que un día oré para preguntar a Dios qué quería que yo hiciera con mi vida, porque yo no lo sabía. Y confiaba en que, como Él es Dios, y Él sabe todas las cosas, Él sabía lo que Él quería para mí, ¿no? Y sentí que debía irme a la misión. En ese tiempo tenía la oportunidad de estar haciendo un voluntariado en la iglesia como maestro para los niños de entre 6 a 8 años, que se llaman HLJ. Entonces, al enseñarles cada domingo las clases, cosas básicas que como adultos a veces se nos olvidan, mi relación con Dios se vio fortalecida, y eso también influenció mucho a la hora de sentirme cómodo con la decisión de poder ir y representarle. ¿Cómo dirías que fueron los primeros meses? Pues quitando la idea de tener que aprender un idioma nuevo, fue un poco raro, ¿no? Es dejar de hacer las cosas que sueles hacer cotidianamente, como por ejemplo levantarte tarde, ¿no? Algo tan simple como eso, escuchar la música que querías, ver la tele, estar pendiente, ¿no? del el ruido del mundo. Fue al principio un poco, no digamos difícil, porque no se me fue difícil, la verdad, porque soy una persona que cuando tiene que centrarse en algo, se enfoca en ello y ya está. Pero sí es verdad que pasar de estar con mi familia a vivir solo con un compañero, a gestionar mi propia economía, por ejemplo, ¿no? Porque te dan un presupuesto para que tú compres su comida, puedas viajar, y tener que ir madurando con cosas tan pequeñitas hicieron que los primeros meses fueran un poco de acomodarme. Pero realmente no, como te digo, como no hubo tampoco ese cambio de cultura tan fuerte, no fue tan complicado para mí. Pero bueno, se echa de menos a la familia en los primeros días, eso sí. ¿Qué fue lo mejor y a la vez también lo peor de servir en tu misión? Pues mira, siendo que fue en época de pandemia, lo peor fue no hacer la misión que yo esperaba. Normalmente antes de la pandemia, la figura del misionero era salir a la calle, contactar con la gente, hablar, ir a las casas de las personas. Con la pandemia eso cambió, porque tenías que guardar esos 2 metros de distancia, la gente estaba aún más reacia, no por ya directamente esa negativa a creer en Dios, sino por su propia seguridad que nosotros entendíamos, porque obviamente también nos exponíamos a nuestra propia salud, y de vez en cuando pues era muy complicado ir por la calle y no poder hacer esa misión que yo tenía en mente, y readaptar ese concepto de enseñar sobre Dios a las personas, ¿no? Tuvimos que reinventarnos como misioneros, que de hecho muchas de las técnicas que como misioneros se aprendió durante la pandemia aún hoy en día se utilizan, ¿no? Como esos anuncios en YouTube, anuncios o publicaciones de los misioneros invitando a las personas, ¿no? Entonces son cosas que se inventaron durante la pandemia.
y se dieron a conocer pues durante esa época. Eso lo detesté mucho por no poder tener ese contacto con las personas, ¿no? Wow. Y de cara a mí, me hubiera encantado más poder hablar más con las personas, ¿no? Porque a veces como misionero tiendes a esforzarse más de la cuenta, eso, no me salía la palabra, ¿no? Y a veces siente que no das lo suficiente, y si a eso le sumabas la idea de que no podías hablar por la calle, sentías que no estabas haciendo nada, y era complicado. Eso sí, ese sentimiento, esa sensación, sí la detesté durante los primeros meses, sobre todo. Y eso hablando de lo peor. Sí, y ahora, lo peor. la Lo mejor, respuesta. pues lo mejor fue a final de mi misión. Tuve la oportunidad de servir como líder dentro de la misión, así que tenía la oportunidad de poder hablar con otros misioneros, conocerles, conocer cuáles eran sus problemas dentro de la misión, porque al igual que yo, tuve que hacer esa adaptación. Era complicado para los chicos que venían y no hablaban, por ejemplo, español, solo hablaban inglés. Y teniendo en cuenta que también venían de Alemania o venían de Holanda, entonces les costaba mucho el adaptarse a la cultura y sobre todo eso, ¿no? Viéndose potenciado por la pandemia. Entonces, el poder ayudar a jóvenes que estaban básicamente en el mismo contexto que yo, me nutrió mucho como persona. Y eso me encantó. Y si a eso le sumas que conocí mucha gente de muchas partes, Colombia, Venezuela, Ecuador, y probar de la gastronomía de cada país, eso me encantó. Y a mí me encanta comer. Wow. Qué bueno. Y cuando ayunabas tendría que haber sido... Sí, bueno. al principio cuesta. Luego ayunar se hace, como te digo, algo gozoso. Qué bien. Bueno, ¿qué dirías tú que fueron las más valiosas enseñanzas que aprendiste? Primero, la familia es lo más importante. Si fundas un hogar en Cristo y en valores cristianos, es muy difícil que tus hijos o todo aquel que se vea envuelto en esa aura no sepa quién eres realmente, ¿no? Y poder compartir una luz que no se puede explicar, ¿sabes? Es algo que yo quise guardar de la misión y traerlo a mi casa. Obviamente somos humanos, nos equivocamos, siempre discutimos, siempre hay esas discrepancias entre los miembros de las familias, pero gracias al conocimiento de Cristo, pues es más fácil encontrar esa paz en el hogar, ¿no? Encontrar el perdón de decir, ok, yo soy imperfecto, mi hermano es imperfecto, mi primo es imperfecto, ¿no? Sea cual sea el nivel de relación que tú tengas con tu familia, si tú dejas que sea Dios el fundamento del hogar, es muy fácil volver a encauzar el camino correcto. Otra de las enseñanzas que me he traído mucho a casa es el servicio. Intentar ayudar en todo lo que pueda. Ahora mismo soy secretario de barrio, ayudo al obispo con algunos registros, algunas contabilidades, y obviamente sigo mi día a día, estudio, estoy buscando trabajo y tengo mis cosas, aparte de mi madre se ha enfermado, mi padre también, y es un voluntariado al igual que la misión, entonces siempre intentamos encontrar ese equilibrio. Y ya te digo, si yo no fundara mi vida y mis principios en que Dios me va a ayudar, yo no creo que pudiera hacer lo que hago hoy en día, y no estaría aquí si no fuera por él. Entonces, esas son las dos más grandes. Las más importantes. Sí. Muy bien.